Bien, vamos a dar comienzo ya al último día de celebración de este curso tan apasionante pero tan intenso, el proceso de integración europea, la Unión Europea y los desafíos actuales, nacionalismo, globalización, terrorismo, desinformación e inmigración. Vamos a comenzar esta sesión ya única de mañana, porque a mediodía terminaremos, con un tema apasionante, el nacionalismo, de plena actualidad en la preocupación de todos los europeos actualmente, por las múltiples derivas que tiene, por los múltiples disfraces que adopta, por las variadas manifestaciones que produce, y tenemos el honor de contar para hacer un análisis del nacionalismo en la Unión Europea con el profesor José Antonio Rubio Caballero. Como me pasó ayer con Alfonso Pinilla, José Antonio, también antiguo alumno mío, pues para mí es una verdadera satisfacción presentar a estos alumnos tan brillantes que te impresionaban nada más llegar al aula, aunque José Antonio era muy calladito, no decía nunca nada, pero se enteraba de todo, y con el paso del tiempo ha logrado realizar una carrera investigadora y profesional digna de encomio. No voy a resaltarle todos sus méritos, pero sí decirles que ya desde su tesis doctoral se ocupó del tema del nacionalismo y que sus estancias en Francia, coincidimos los dos en la francofilia, que no es el amor a Franco, sino el amor a Francia, pues sus estancias en Francia le sirvieron para reforzar mucho, sobre todo un trabajo sobre el nacionalismo bretón, que es muy interesante para ver cómo los estados centralistas tratan a los nacionalismos, y luego un trabajo también sobre el nacionalismo español, el nacionalismo llamado periférico, vasco y catalán, un libro, Decir Nación, que les recomiendo si tienen interés por estos temas, porque es quizás uno de los tratados más interesantes sobre ese fenómeno en la España reciente. Pues nada, luego contaremos con Luz González Vinuesa, como comentarista de la ponencia de José Antonio, y ya les dejo con su palabra, seguro que también les gustará mucho su intervención. Bueno, buenos días. Estaba casi tentado, después de la presentación que ha hecho Mario, decir que como yo era tan calladito, pues ahora me voy a resarcir. Pero sé que cuento con 45 minutos, ¿no? Como vienen justos. No lo recuerde que te pongo. Bueno, pues lo primero que voy a reconocer ante vosotros que estáis aquí esta mañana es que voy a incurrir en tres comportamientos que no son habituales o en principio aconsejables en un conferenciante. El primero es autocitarme, mala costumbre. La segunda cosa es desdecirme, ¿sí? Y en tercer lugar, reconocer mi desconocimiento, ¿no? Entonces voy a incurrir en estos tres defectos, podría decirse, pero ya veréis cuáles son los objetivos que tengo con todo ello. Me voy a empezar a autocitar y a desdecir. Hasta hace poco yo utilizaba con mis alumnos mucho este cuadro, esta pintura, no sé si lo conocéis, de un pintor austriaco que se llama Oskar Kokoschka, del movimiento de la secesión, del final del siglo XIX, principios del siglo XX, en la Viena de la secesión, del fin de siècle, ¿no? Y yo me parece muy interesante ver cuáles son, haceros reflexionar sobre cuáles son las características de esta pintura y compararla con esta otra. No sé si conocéis esta segunda pintura de Amedeo Modigliani, no sé si se aprecia bien la pintura, y veis que tienen una clara diferencia, la de primero Kokoschka y la segunda la de Modigliani. La primera tiene que ver con la dispersión de colores, la dispersión de formas, lo amorfo que tienen todas sus estructuras.
Y la segunda, la de Modigliani, tendría como característica principalmente, bueno, pues justo la contraria, ¿no? Los contornos perfectamente cerrados, las superficies de color perfectamente distintas unas de otras. Bueno, pues Ernest Gellner, un especialista, un antropólogo de Bohemia de mediados del siglo XX, utilizaba estas dos pinturas, estos dos cuadros, como recurso para explicar las diferencias que existen en las naciones, digamos en las naciones tal y como estaban distribuidas por Europa antes de la era industrial, antes del siglo XIX, para que nos entendamos, y después, a partir del siglo XIX en adelante. ¿Y qué nos decía? Pues decía que Europa era, antes de la era industrial, precisamente algo así, una pintura de Kokoschka. ¿Por qué? Porque nos venía a decir que las identidades, las culturas, las lealtades políticas, las lenguas, por supuesto, las etnicidades, eran una especie de totum revolutum que estaba distribuido de una manera totalmente, vamos a decir, desorganizada, casi caótica, como esas pequeñas superficies de color que forman una especie de amasijo casi incomprensible, casi indiferenciable. ¿Qué pasa con el triunfo de las tesis nacionalistas, que va unido y que coincide en el tiempo con la revolución industrial, con la centralización de la creación de los estados-nación, etcétera, etcétera, y con el triunfo del liberalismo, en definitiva? Bueno, pues que ese totum revolutum, ese amasijo de colores y de formas casi indiferenciables, se simplifica, se sintetiza y empieza a generar una Europa ya no Kokoschka, sino Modigliani. Empezamos a tener superficies perfectamente rodeadas de contornos con unos colores perfectamente diferenciables los unos de los otros. Bien, pues insisto, me estoy autocitando porque yo esta metáfora la utilizaba, pero ahora voy a pasar a desdecirme. ¿Por qué? Porque creo que a esta dualidad entre la descomposición de Kokoschka y la simplicidad de Modigliani habría que añadir, cosa que yo antes no hacía, habría que añadir un tercer cuadro, una tercera situación. Vamos, por ejemplo, a esta pintura de Rothko, un pintor norteamericano, nacionalizado norteamericano, de origen letón, que nos propone una superficie casi homogénea desde el punto de vista cromático, en donde prácticamente no hay contornos, en donde prácticamente no hay diferenciación de superficies. ¿Qué supondría este cuadro de Rothko con respecto a los anteriores? Pues que hemos pasado del caos magmático inicial, luego pasamos a la creación de los estados-nación, donde se empezaron a simplificar y a formalizar y a diferenciar perfectamente unas naciones de otras, a una situación que bien podría ser equiparable a la del proceso de globalización. Un mundo en el que esas superficies de color indiferenciadas hasta hace poco, hasta mediados del siglo XX, empiezan a homogeneizarse, empiezan a desaparecer las diferencias entre unas naciones y otras desde el punto de vista cultural, mental, simbólico, económico, financiero, político, creación de entidades políticas supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que estos tres cuadros vendrían a representar perfectamente las tres situaciones vividas a lo largo del siglo XX, desde el siglo XIX hasta el siglo XX e incluyendo el siglo XXI. Pero añadimos un poco más a esta situación. La situación ante la que, en principio, estamos confrontados actualmente, ya en el siglo XXI, es no solo que se ha circulado de una manera, ayer hablábamos del tiempo lineal, no solo de una manera lineal, simple, perfectamente diferenciable de una situación a otra, sino que en la situación de globalización en la que estamos actualmente, la situación no es tan fácil, no es tan sencillamente descriptible, porque del cuadro de Kokoschka inicial, amorfo, incontrolable, estamos ahora mismo en una situación de dualidad, o eso veníamos diciendo hasta hace poco, porque por una parte, en el esquema de los estados nacionales que se consolidaron en el siglo XX, ahora mismo, y esto es bien sabido, pues estamos ante la conocida, ya es un tópico citarlo, la globalización. Estamos por un lado
y simultáneamente, en un momento de fusión de las naciones, el cuadro de Rothko, una superficie cromática casi homogénea, pero por otra parte, como fruto de ese debilitamiento del Estado nacional, también estamos al mismo tiempo y en aparente paradoja ante una situación de descomposición de los Estados nacionales hacia abajo, por dentro, y de ahí la pujanza y la popularidad política, electoral, que tienen también los llamados nacionalismos periféricos o micronacionalismos, que tratan, solo en cierto modo, de volver a ese caos magmático inicial. Pues bien, aumentamos un poco más la complicación de la situación, porque de este último punto al que yo me voy a referir ahora es el que estructura lo que me queda de tiempo de uso de la palabra. Además de toda esta situación, tenemos un nuevo invitado al que hasta ahora pues dábamos, si no por muerto, casi por dormido. El cuadro de Modigliani. Los estados nacionales que se están empezando a manifestar pues una cierta situación de rebeldía, de disconformidad o de resistencia a desaparecer, tanto por la presión superior, cuadro de Rothko, como por la presión inferior que ejercen esos pequeños o micronacionalismos. Por tanto, la situación se ha complicado porque tenemos 3 y no 2 actores en liza, disputando ese pulso. Los micronacionalismos, la globalización y en medio de todos también los nacionalismos estatales que se resisten a desaparecer. A eso le venimos llamando en los últimos tiempos el movimiento o los movimientos nacionalpopulistas, sobre los que me extenderé un poquito durante los próximos minutos. Bien, pues mi intervención estaría estructurada en estos 4 puntos. Yo creo que para abordar en un breve plazo de tiempo, como el que tenemos aquí, un fenómeno tan complejo, tan denso y tan dado a variantes y a declinaciones, creo que sería necesario entender, primero efectuar esos 4 pasos que yo os propongo. Por una parte, pues como cualquier médico que se precie, hay que hacer un diagnóstico de la situación, que está lejos de ser tan simple como a menudo tendemos a escuchar en los medios de comunicación. En segundo lugar, diagnosticada la situación, definido el objeto sobre el que vamos a hablar, pues habría que referirse a los motivos, a las razones, a las causas por las que esos movimientos están reemergiendo con fuerza. En tercer lugar, y ya muy modestamente, creo que también es importante explorar la situación, es decir, entender la magnitud del fenómeno, entender las dimensiones reales que tiene el fenómeno del nacionalpopulismo e incluso explorar, por eso pongo esa palabra, explorar los lugares por donde más se extiende y donde más peso tiene. Lugares que no son solo geográficos, países, zonas, áreas de Europa, sino también áreas de la sociedad, sectores sociales. Por tanto, una exploración territorial, geográfica, pero también social. Y en cuarto lugar, y aquí vendría la tercera violación de los principios del conferenciante, sería el pronóstico, que no lo voy a hacer, porque simplemente me voy a remitir a preguntaros yo a vosotros, a confesar mis dudas y a plantear una serie de preguntas que yo creo que son las que a su vez nos plantea la reemergencia de estos movimientos populistas. ¿Qué puede pasar? ¿A dónde podemos llegar? ¿Y cuáles son los asuntos que el fenómeno, las dudas que el fenómeno nos está planteando legítimamente? Bien, pues entramos, si os parece, el primero de los apartados. Para efectuar un diagnóstico, creo que certero, me parece interesante estas reflexiones que hace el historiador israelí Yuval Noah Harari, relativas a la situación en la que nos encontramos hoy en día, y que tiene que ver sobre todo con una más que constatable pérdida de fe o pérdida de adhesión, no generalizada, pero sí constatable, sí detectable en buena parte de las sociedades de Occidente y muy en concreto en las sociedades europeas para con el credo liberal, que había venido estructurando sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a nuestros estados y nuestra civilización, en definitiva. Dice en esencia Noah Harari: desde la crisis global de 2008, personas de todo el mundo se sienten cada vez más decepcionadas del relato liberal. Los muros y las barreras, sin duda,
vuelven a estar de moda. La resistencia a la inmigración y a los acuerdos comerciales aumenta. Gobiernos que en apariencia son democráticos, pues empiezan a socavar la independencia del sistema judicial, restringen la libertad de prensa y califican de traidor a todo aquel a cualquier tipo de oposición. Y fijaros esto que interesante. Mientras que hace unos pocos años norteamericanos y occidentales iban a Libia o a Irak a democratizar esos países a punta de pistola y contra la propia voluntad, en muchos casos, de los habitantes de esos países, es decir, creíamos tanto en la democracia y en el liberalismo que íbamos a imponerla por ahí fuera. Muchas personas ahora de esos propios países liberales, dice el autor, de Kentucky o del Yorkshire, han terminado por considerar que la visión liberal es o indeseable o algo inalcanzable. Es decir, algunas personas han descubierto que les gusta el antiguo mundo jerárquico o que simplemente no quieren renunciar a sus privilegios raciales, nacionales o de género. Y otras personas han llegado a la conclusión de que el liberalismo y de que la globalización pues no son más que un enorme chanchullo global que empodera a una minúscula élite a costa de las masas. Es decir, que ese credo liberal, como decía al principio, pues parece que pierde adeptos. Y para ello, y aquí viene la visión de los historiadores, sí que es importante abrir un poco la focal, la perspectiva y pensar en términos históricos. Retrotraigámonos a mediados del siglo XX, no mucho más lejos, de nuevo. Y veamos cómo los grandes relatos, las grandes certezas, los grandes credos ideológicos que estructuraban las sociedades europeas han ido reduciéndose en número. Pongamos, por ejemplo, el caso de 1940, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. El territorio europeo las sociedades europeas están casi, se puede decir, sintéticamente, estructuradas en torno a tres grandes relatos, en torno a tres grandes visiones del mundo. La triple R, la revolución, la reacción y la reforma, es decir, sintéticamente, el fascismo, el socialismo revolucionario y la democracia. Como terminada la Segunda Guerra Mundial y avanzado el tiempo, pongamos por ejemplo 30 años después, por redondear las cifras, en 1960 Europa ya no se lo reparte en tres grandes credos ideológicos, se lo reparten dos. Estamos en la Guerra Fría, o por una parte el comunismo y por otra parte el liberalismo. Pero si avanzamos otros 30 años por redondear las cifras, llegamos al año 2000, el fin de la historia, según Fukuyama. Ha terminado el comunismo, se ha hundido por sus propias contradicciones y Europa está entera, ya toda convertida al liberalismo. Hay un gran relato que anima a las élites, por supuesto, pero también al grueso de las sociedades. Podríamos decir hoy, o casi hoy, en el año 2020, 2019 quedaría muy feo en esta comparación, podríamos decir que estamos ante un momento en el que ese relato liberal, ese credo, esa brújula, esa N de norte que aparece en las brújulas, empieza a perder credibilidad y que buena parte de las sociedades están empezando a sentirse decepcionadas o manifiestan poca adhesión a esa visión de la realidad. Ese vacío de discursos, ese vacío de relatos, esa situación de desamparo es la que podría estar llevando a buena parte de los pueblos a girar la mirada, a llevar los ojos hacia idearios que en principio se querían ya arrumbados en el baúl de la historia. Por lo tanto, creo que esa es una primera reflexión que tenemos que tener en cuenta para entender, sin ir a este estudio, este fenómeno del nacionalpopulismo. Conmoción, desorientación, fin de las certidumbres, pérdida de sentido es lo que estaría manifestando, lo que estaría palpitando detrás de este fenómeno de ascenso del nacionalpopulismo. Para describir ese nacionalpopulismo, pues yo os propongo simplemente un pequeño triángulo que es un esquema muy sencillo que es del que me sirvo habitualmente para explicarle a mis alumnos cómo debería ser la radiografía que cualquier profesor de historia tiene que hacer para entender una sociedad presente o pasada. Esa radiografía, esa fotografía que tendremos que hacer de cualquier sociedad presente o pasada tiene que constar de tres vértices, como veis ahí. La parte de la política, el poder y su organización, la parte de la economía y la parte de los asuntos sociales y culturales. Bien, pues por decirlo de una manera muy gráfica, el modelo liberal, aquel que está perdiendo adeptos,
vendría caracterizado, y no creo que esto genere gran controversia, en estos tres principios. En lo político se apuesta por la democracia liberal y representativa, con sus intermediarios, sus parlamentos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la economía, habría una situación de mercado libre y globalizado, una tendencia hacia la globalización y hacia la liberalización del mercado, con todos los matices impuestos por el modelo socialdemócrata que ustedes quieran, pero la tendencia es hacia la desregulación y hacia la globalización, la disolución de las fronteras, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista social y cultural, pues se camina hacia la modernización, hacia el cosmopolitismo, hacia la disolución de ciertos valores, de ciertas tradiciones, de ciertas lealtades que son vistas cada vez más pues, como resquicios indeseables del pasado. Bien, pues estos modelos nacionalpopulistas lo que nos están proponiendo casi como fenómeno de reacción o de coletazo contra esa tendencia que veis allí en el triángulo azul es este triángulo rojo. En el aspecto político estaríamos ante una apuesta por democracias formales, sí, pero tendencialmente restringidas o plebiscitarias. Y por liderazgos fuertes. Estaríamos ante una cierta vuelta de la testosterona política. Obama, Trump. Simplemente con esto yo creo que queda bastante definido el modelo. También podríamos hablar de Putin, podríamos hablar de Erdogan, podríamos hablar de Orbán, etcétera, etcétera. Por tanto, liderazgos fuertes y difícilmente discutidos. Desde el punto de vista económico, estamos viendo no un regreso al comunismo ni nada de eso, pero una cierta combinación de prácticas liberales con prácticas o tendencias hacia el proteccionismo o al estatalismo. Y desde el punto de vista cultural, y quizá este es el punto fuerte de estos movimientos, una reivindicación de las viejas y buenas virtudes de lo nacional, de la conservación de aquello que está en trámite de desaparecer. Bien, pues eso yo creo que serían los tres grandes rasgos de estos movimientos que se resumirían en estos tres puntos: el nacionalismo, el populismo y el euroescepticismo, que sería el corolario casi lógico de ese credo nacionalista y populista. Bien, en aras de la brevedad y para no copar todo el tiempo, creo que han quedado bien definido todo esto, pero simplemente me gustaría también lanzar, casi, si me permitís, a modo de provocación o de provocación del debate, me refiero, pues también alguna que otra matización sobre el fenómeno populista, que no sé si compartiréis conmigo, que luego podría generar algún tipo de duda. Porque en general los medios periodísticos, políticos del llamado mainstream, o también en buena medida los medios académicos, tienen la casi lógica tendencia de simplificar un poco la cuestión de los populismos, es decir, de quedarse en esa definición sintética y sencilla que acabamos de ofrecer con esos dos triángulos sucesivos, el azul y el rojo. Pero si os dais cuenta, también creo que sería justo de efectuar algún tipo de matización a esa definición de los movimientos populistas. Sin duda, esas características que tengo ahí rápidamente explicitadas, el gusto por la democracia plebiscitaria, la concepción organicista de la nación, el recelo, el escaso aprecio hacia intelectuales, burócratas, expertos, técnicos, etcétera, el desdén hacia las instituciones intermediarias propias de la democracia liberal, el discurso maniqueo, muy atento a elementos emotivos y que desprecia todos elementos, racionales o de difícil asimilación, y la erosión, una vez que llegan al poder, de algunos de los principios liberales, tales como la autonomía de la sociedad civil con respecto al Estado, la proscripción de los elementos disidentes. Estamos de acuerdo en que todos estos elementos forman parte del credo y también de la práctica de los movimientos nacionalpopulistas, pero al mismo tiempo creo que también sería necesario hacer como mínimo dos matizaciones. Ahí las veis, matiz 1 y matiz 2. La primera de ellas tendría que ver con que ese paquete general del populismo tiene al menos, a mi juicio, dos declinaciones. Es decir, se puede combinar en variables proporciones con dos ideologías preexistentes. Es decir, el populismo sería, desde este punto de vista, no tanto una ideología, sino una práctica, un estilo político, un modo de comportamiento político que se puede adecuar o conjugar con dos ideologías preexistentes, unas de tendencias
de izquierda y otra de tendencia de derecha. Habría, por tanto, algunos matices. Mientras que el populismo de izquierda tendería a utilizar mucho más la dialéctica del arriba contra el abajo, es decir, a poner énfasis en la existencia de un pueblo mayoritario, virtuoso, depositario de las virtudes nacionales frente a una casta que está por encima, que está, digamos, en conexión con las élites transnacionales y que forma parte de ese chanchullo mundial que roba y hurta el poder a las masas. Frente a ese discurso, digamos, más vinculado al izquierdismo ideológico, tendríamos el llamado nacionalpopulismo, que pone el énfasis no solo en la dialéctica de lo de arriba contra lo de abajo, sino sobre todo en lo de dentro contra lo de fuera, en el invasor contra el autóctono. No son incompatibles estos dos discursos. En el populismo de izquierda vemos elementos también del populismo de derecha y viceversa, pero lo que varía, estamos ante una cuestión de grado. Lo que varía son los énfasis que cambian a cada una de estas dos zonas. Ese sería el primer matiz. Y luego habría un segundo matiz que tiene que ver con las fronteras entre lo que podemos considerar populismo o nacionalpopulismo y lo que podemos considerar, por otra parte, su teórica antítesis perfecta, su teórica némesis, que sería la democracia liberal representativa, partidaria de la globalización, del europeísmo y del cosmopolitismo. Mira, el Newsweek, por ejemplo, publicaba una portada no hace mucho tiempo donde representaba a quien se considera el líder de facto, no de jure, de la Polonia actual, ¿no? Uno de los hermanos Kaczynski, Jaroslaw Kaczynski, que está, como veis ahí, pues tratando bastante mal al símbolo de la Unión Europea, ¿no? Esa foto os la traigo porque creo que representa bastante bien una de las quejas que emiten aquellos movimientos políticos sobre los que se cuelga el San Benito o la característica, en muchos casos bien ganada y justamente ganada, de nacionalpopulistas. ¿No estaría también cayendo determinados entes, determinadas esferas académicas, políticas, institucionales y, por supuesto, periodísticas, como es en este caso, en rasgos propios del populismo: simplificación, denigración del adversario, negación del debate racional de ideas, etcétera, etcétera? Por lo tanto, eso es una de los matices que creo que también es preciso hacer. Primero, decir que no solo hay un populismo nacionalista, derechista, que es el predominante en Europa, sobre todo en Europa central y nórdica, sino también que hay un populismo de izquierda. Y en segundo lugar, que las fronteras entre lo que consideramos el deleznable populismo nacionalista que corroe los cimientos de Europa, bueno, pues la frontera entre esos movimientos o las prácticas de esos movimientos y las prácticas de sus teóricos adversarios no están nada claras, están en más de un punto diluidas y no son tan diferenciables como creeríamos. Bueno, pues os propongo en el segundo lugar abordar rápidamente o enumerar cuáles serían las causas que ya han circulado por estos debates durante los 2 días precedentes, las causas o los motivos no de la emergencia, porque ya existían estos movimientos, sino de la reemergencia con fuerza de estos movimientos, sobre todo en los últimos años. Y por sintetizarlo lo más rápidamente, pero de la manera más efectiva posible, yo os propondría estos 5 elementos, estos 5 cuadros que están resaltados en azul: la recesión, la globalización, la inmigración, una doble defección, a la que me referiré y que os describiré en un momento, y lo que yo llamo también la sobreestimulación. También, precisamente, estos 5 elementos los voy a describir de una manera muy rápida para que luego, si queréis, pues profundicemos en el debate de todos ellos. Los primeros elementos, empezando por arriba y de izquierda a derecha, pues creo que no merecen demasiada explicación. Si nos referimos a la recesión, pues estamos hablando del fenómeno de la gran crisis económica, la principal crisis económica del capitalismo sufrida en los últimos 70-80 años.
digamos que idea compartida por la inmensa mayoría de los expertos en el tema, independientemente de sus tendencias o de sus creencias o credos ideológicos, ¿no? Ya sabéis, bajada de salarios, incremento del paro, reducción de las prestaciones sociales, disminución de los flujos de transferencia de renta en los países obligada por esa crisis, pues genera a su vez pues todo ese efecto bola de nieve que es perfectamente conocido. Bajada del poder adquisitivo, descenso de los niveles de vida, reducción de las expectativas vitales. Por tanto, esa situación de malestar material, económico, social, pues tiende a generar casi como una especie de ley histórica, si se pudiera decir de esta manera, pues un descrédito, una deslegitimación del sistema en vigor. Y ese descrédito viene a ser sustituido o viene a verse complementado por la reivindicación de nuevas fórmulas, que en muchos casos, como las propuestas por el populismo, tienden a ser fórmulas drásticas, rupturistas y en muchos casos simples, de difícil aplicación en la realidad. Esa patada al tablero es, en definitiva, sería una respuesta o una reacción, en cierto modo, hasta cierto punto comprensible, no necesariamente que deba ser compartida, a las grandes crisis económicas. En un aspecto, ayer se habló el profesor Moradiellos, de la crisis de los años 30, habría un elemento bastante que recuerda, no sé si parecido, pero que recuerda la situación de los años 30. En segundo lugar, y muy conectado con lo anterior, el elemento o la circunstancia de la globalización. Ya sabéis que la globalización se caracterizaría por la desterritorialización del poder político. La Unión Europea es una manifestación de ello inmejorable. La desmaterialización también de la economía, la robotización, la numerización, etcétera, etcétera. La deslocalización de los centros productivos, ya sabéis, la fábrica que se va a China o a la India. Y los avances en lo que los populistas llaman la finanza vagabunda, esa economía financiarizada, inasible, esa economía cuya mejor metáfora es la de esos números que aparecen desfilando rápidamente sobreimpresionados en pantallas y a los que el grueso del común de los mortales pues casi no tienen que les escapa su sentido de la comprensión. ¿Cuál es la respuesta ante este fenómeno? Pues la búsqueda de refugios. ¿Y qué refugios tenemos? Pues mucha gente entiende que el refugio es de nuevo la nación, los poderes pequeños, asibles, tangibles, cercanos o intermedios, y poderes que están legitimados por el principio de la identidad, por la identificación sociológica, cultural, etcétera, etcétera. Por tanto, una reacción también contra la globalización. Bueno, tendría aquí algunas estadísticas, si queréis luego podemos hablar más detenidamente de este asunto, pero lo que me interesa es mostraros estas pinceladas en todo su conjunto. En tercer lugar, los fenómenos migratorios, que van asociados también a la recesión, pero sobre todo a la globalización. Esos flujos migratorios, ese éxodo del sur al norte, pues evidentemente produce dos tipos de efectos que para partes notables de las poblaciones, de las sociedades de acogida, son indeseables. Por una parte, las alteraciones demográficas, sociales y culturales. Viene gente que habla otros idiomas, viene gente con otras tradiciones, viene gente con otra cultura. Y eso, como se dice ahora, pues rompe mi zona de confort, etcétera, etcétera. Y también esa emigración puede llegar a tener, esto es sería objeto de una larga discusión, efectos también en las expectativas económicas y materiales de las poblaciones de acogida. Ese tópico simplista de que vienen a quitarnos el trabajo o, aunque no nos quiten el trabajo, vienen a reducir los salarios y nuestras prestaciones sociales. Por lo tanto, la inmigración, que ha tenido un indudable repunte a partir de los últimos años, inestabilidad en la región del Oriente Medio, pues está también contribuyendo a ese efecto bola de nieve. Hablaríamos de ese fenómeno, en cuarto lugar, de la sobreestimulación o de la hiperestimulación. ¿Qué quiero decir con ello? Pues creo que estamos dirigiéndonos, en cierto modo, no tanto como se cacarea mucho desde determinados medios académicos, intelectuales y también mediáticos, no tanto a la sociedad del conocimiento, sino que estamos en riesgo de quedarnos en la mera sociedad de la
información. Y se está produciendo, nos hemos equivocado todos y hemos tendido a asimilar de una manera un tanto errónea información con conocimiento. ¿Qué tendría que ver con esto? Pues estamos ante una sociedad en la que el acceso a la información, la capacidad de compartir información, de hacer circular esa información, es indudablemente mayor, se ha multiplicado exponencialmente con respecto a cualquier, a la situación conocida por otras generaciones, todas las generaciones que nos han precedido. Ahora bien, las preguntas que yo plantearía es, ¿qué impacto ha tenido esta sociedad, insisto, no tanto del conocimiento, sino sociedad de la información sobre la conversación pública? ¿Ha incrementado, ha mejorado los contenidos deliberativos de esa conversación pública? ¿Se ha enriquecido el debate democrático? ¿O por el contrario ha servido principalmente para exacerbar sentimientos y desvirtuar los razonamientos? ¿Se ha desvirtuado en definitiva el debate democrático? Es decir, lo que quiero poner de manifiesto es que este fenómeno, aunque no es la causa principal seguramente del auge de los movimientos llamados populistas, quizás sí que ha tenido algún tipo de responsabilidad. Ha tenido algún tipo de responsabilidad porque ha venido a diluir el papel de determinadas esferas, de determinados, digamos, niveles de creación de opinión, de determinadas entidades que tenían la capacidad de actuar como intermediarios, como guías en el debate público. Se me dirá, efectivamente, esto ha sido una liberación, un aumento de la transversalidad, una disolución de unas antiguas barreras y paredes que tenían el debate público muy controlado. Sí, pero ese efecto seguramente saludable, indudablemente, también ha tenido un contraefecto que va unido a él. Se ha, en cierto sentido, podríamos decir que se ha desvirtuado o se ha periclitado la capacidad prescriptiva de determinadas élites culturales. Y eso ha podido servir para magnificar el nivel de ruido, para incrementar los niveles de ruido, y ha podido también favorecer ese auge de ideologías en las que lo que prima es la sensación, la emotividad, la instantaneidad, y en detrimento de los claroscuros, de los desarrollos conceptuales, de los razonamientos, etc. La democracia es un sistema básicamente kantiano que cuenta con masas poco conocedoras de las teorías de Kant. Lo diríamos desde ese punto de vista. Y por último, yo creo que la quinta y última causa, a mi entender, de este auge de los movimientos nacionalpopulistas estaría en lo que yo llamo esa doble defección. Porque claro, hasta ahora yo he hablado de fenómenos generales, pero es difícil poner cara y ojos, nombre a esos grandes movimientos de fondo, a esos movimientos telúricos que se están produciendo por las sociedades. Esos partidos nacionalpopulistas que hasta hace poco eran poco menos que marginales en las esferas públicas, incluso mediáticas, han empezado a tener poder. Pero el poder en los sistemas democráticos y representativos viene en forma de votos, y los votos los emiten ciudadanos. ¿Qué tipo de ciudadanos apoyan esto? Es decir, ¿en qué materialidad se encarnan estos otros fenómenos que he ido citando hasta hace un momento, como la recesión, la globalización, la inmigración o la sobreestimulación mediática? Bueno, pues creo que estos movimientos nacionalpopulistas, sus materializaciones partidistas, recogen como casi un lago aguas procedentes de dos ríos distintos, de dos afluentes distintos. Un afluente que viene de la derecha ideológica y otro afluente que viene de la izquierda ideológica. De manera que parte de los electorados o de los sectores sociales que hasta hace poco venían apoyando a las derechas y las izquierdas sistémicas han empezado a hacer defección, como digo, esa doble defección, han empezado a abandonar a sus tradicionales referentes políticos para orientarse, para dirigirse hacia los movimientos nacionalpopulistas. ¿Y qué tipo de electorados de izquierdas o de derechas están efectuando este movimiento, esta defección? ¿Por qué razones, además, están abandonando derechas tradicionales e izquierdas tradicionales esos movimientos? Bueno, pues si empezamos, por ejemplo, por la derecha.
De manera muy simple y muy resumida, las derechas las derechas sistémicas adheridas al ideario liberal conservador, fruto de ese consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial, vendrían siendo apoyadas por clases principalmente medias y medias altas, y venían apoyando esas opciones de centro-derecha. Ya sabéis que consisten pues en el apoyo del libre mercado, en la aceptación más o menos renuente pero progresiva de ciertos credos socialdemócratas, de ciertas ideas de redistribución de la riqueza, y que empiezan a sufrir la defección de parte de su electorado. ¿Por qué? ¿De qué se acusa a esas derechas sistémicas por parte de sus antiguos apoyos? De haber procedido a una cierta claudicación en el terreno ideológico, simbólico y cultural. ¿Claudicación ante qué? Ante lo que consideran o lo que denominan la hegemonía cultural ejercida por la izquierda. Es decir, la derecha, desde el punto de vista cultural, había actuado simplemente de acuerdo con las pautas de un simple seguidismo de las normas, de los lenguajes establecidos por la izquierda. Por tanto, estaríamos ante un hartazgo, ante un cansancio de determinado electorado conservador que critica a sus élites, a sus líderes, de no dar, por utilizar el lenguaje que suelen emplear, de no dar la batalla de las ideas, de no contraponer otro paradigma cultural distinto del establecido por la hegemónica izquierda. Y, por supuesto, de haberse limitado a el control tecnocrático de la sociedad, es decir, de haber gestionado de una manera más o menos las cuentas, de hacer que cuadren las cuentas nacionales, pero poco más. Por tanto, esa pérdida de savia ideológica es lo que habría llevado a ciertas derechas a orientarse hacia el nacionalpopulismo. Pero, ¿qué ocurre en la izquierda? En la izquierda ideológica también viene alimentando o el electorado tradicionalmente adscrito a las opciones, vamos a decir, izquierdistas o socialistas o progresistas, también viene alimentando en buena medida estos fenómenos. ¿Y de qué manera? Bueno, pues parte del electorado de las izquierdas, que tradicionalmente había apoyado fórmulas basadas principalmente en el proteccionismo, en el estado del bienestar, etcétera, etcétera, criticarían a sus élites, a sus representantes políticos, académicos, mediáticos, etcétera, de haberse centrado precisamente también en la batalla de las ideas, en reconocerles que habrían ganado la batalla de la hegemonía cultural, la batalla del lenguaje, pero habrían dejado de conquistar las fábricas. Una izquierda política que habría decidido renunciar a la fábrica para conquistar el plató de televisión, renunciar a las cuentas bancarias para conquistar la cátedra. Es decir, la batalla cultural, sin duda, ha sido el gran triunfo de la izquierda posmoderna después del 68, pero buena parte de su electorado no afecta a estas ideas, porque se siente desprotegida. Por eso os hablo ahí del laxismo moral, del abandono de las preocupaciones materiales y su sustitución por las llamadas preocupaciones postmateriales, que habrían pasado a ser más importantes y habrían pasado a estar en el centro de las agendas de los partidos políticos de izquierdas. Por lo tanto, esos dos afluentes vendrían a converger en el nacionalpopulismo, que se sentirían decepcionados por el esquema ideológico que venía en las sociedades occidentales y europeas más concretamente desde el consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la gran recesión que nos ha venido actualmente. Por representarlo en un eje izquierda-derecha, tendríamos el eje horizontal, que dividiría a la izquierda y las derechas desde el punto de vista de las preocupaciones materiales, estando la derecha allí más alejada de donde yo estoy y quedando la izquierda aquí más cerca, y las preocupaciones culturales. Bueno, pues en el color morado estarían los partidos tradicionalmente izquierdistas, en el rojo estarían los más socialdemócratas o más centrados, y en el color azul estarían las derechas, el centro derecha sistémico tradicional, siendo este el esquema heredado después del consenso del 45, el consenso socialdemócrata después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues todos esos partidos habrían efectuado un cierto movimiento. ¿En qué sentido? Pues lo tienen ahí explicitado con esas flechas que no sé si se perciben, supongo que sí. Todos habrían evolucionado. ¿Y de qué manera?
Bueno, pues las de izquierdas habrían evolucionado hacia arriba, se habrían movido hacia arriba. Es decir, desde el punto de vista de las preocupaciones postmateriales, simbólicas, culturales, las izquierdas habrían promocionado un mayor progresismo cultural en los últimos años del que apoyaban después del 45. Pero la derecha, casi por efecto de arrastre, por no quedarse fuera del tablero ideológico, también lo habría hecho. Y desde el punto de vista económico, las izquierdas se habrían acercado al centro, habrían renunciado a viejas reivindicaciones que hoy se consideran en el marco de la globalización poco menos que obsoletas, pero las derechas, al mismo tiempo, se habrían incluso pluralizado. Por una parte, unas derechas que se habrían centrado también en lo económico, sí, la derecha no desmantela el estado del bienestar cuando gobierna, y desde el punto de vista cultural, pues va aceptando, siquiera a remolque, a regañadientes si quieren ustedes, pero va aceptando los marcos mentales impuestos por la izquierda desde el punto de vista cultural, en sus dos variantes, una más centrista y globalista, representada en ese color naranja, piensen ustedes en Macron, por ejemplo, o en ese color azul representado por los partidos populares tradicionales. Bien, ¿cuáles serían? Sé que voy muy rápido, pero me interesa terminar con este esquema para que vean ustedes el efecto de vacío que genera este plural y común desplazamiento. Hay un hueco que se está creando, que es el que se sitúa en el del conservadurismo cultural, en el del nacionalismo, en el del apego a las tradiciones, a las identidades. Ese hueco es también uno de los efectos que ha tenido ese desplazamiento común de derechas y de izquierda, a distintas velocidades, por supuesto, hacia el progresismo cultural y hacia la relativa convergencia en asuntos materiales y económicos. Bueno, pues por ir terminando, porque veo que ya solo me quedan 2 minutos, simplemente yo les proponía una mínima exploración o una vista en gran angular de la situación real que tienen ahora mismo los fenómenos nacionalistas y populistas en el conjunto de Europa. Habría que hablar de esa variable sociológica, desde el punto de vista social, cómo se distribuirían los apoyos sociales y electorales. Básicamente ha quedado hecho en este rápido esquema que yo les acabo de presentar, y también tendríamos una variable, digamos, geográfica. Fíjense ustedes, podríamos casi establecer, no tanto, o considero más aconsejable establecer no tanto ese esquema que aparece muchas veces en los medios de comunicación, en la prensa, etcétera, que se relaciona con el grado de apoyo electoral, el apoyo numérico en términos de cantidad de diputados en los parlamentos nacionales, porcentaje de votos obtenidos por estos partidos políticos, sino que casi me parece más ilustrativo hablar de la situación política, del acceso que tienen estos partidos políticos nacionalpopulistas al poder, o de las relaciones que tienen casi con los partidos gobernantes, ya sean estos de centro izquierda o de centro derecha. Hay países cada vez minoritarios, cada vez más minoritarios en Europa, donde, ahí lo ven con el esquema, con los dibujos de color verde, donde, digamos, esos movimientos son relativamente irrelevantes. Hay otros países, los tienen ahí marcados en color rayado gris, donde lo que tenemos es países donde hay movimientos nacionalpopulistas o sus expresiones partidarias son relativamente pequeñas, pero lo que se producen son deslizamientos. Es decir, que el partido de derecha clásica o de centro derecha empieza a adoptar lenguajes propios de ese, o en parte, parcialmente, lenguajes de ese nacionalpopulismo. Es decir, no existe un partido nacionalpopulismo fuerte, pero de la defensa de su agenda política ya se ocupa la propia derecha sistémica. Una tercera situación sería la de países donde sí empiezan a existir movimientos nacionalpopulistas considerables, fuertes, como en el caso de Francia, o considerables, pues como en el caso de España, por ejemplo, pero que están, al menos por el momento, en competencia con las izquierdas y las derechas sistémicas que siguen gobernando. Una cuarta situación, ahí la tienen marcada en rojo, es la de aquellos países donde los partidos nacionalpopulistas, lejos de estar en competencia,
llegan incluso a colaborar en gobiernos con los diversos, con las izquierdas en algunos casos, pero sobre todo con las derechas, con el centro derecha sistémico. El caso de Italia, por ejemplo, se ha hablado mucho aquí, el caso de Dinamarca, el caso de Letonia, el caso de Finlandia hace poco, Bulgaria, Eslovaquia y Austria, hasta hace muy poco, hasta que dimitiera Christian Heinz Strache, también ha estado colaborando, digamos, el equivalente austríaco del PP de allí con la llamada extrema derecha. Y por último, el caso de Polonia, el caso de la República Checa con algún matiz y el caso de Hungría, pues tendríamos ya partidos donde el nacionalpopulismo no es que colabore en el gobierno, sino que ocupa básicamente, únicamente y en toda su extensión el gobierno. Por tanto, tendríamos hasta estas 5 situaciones. Lo voy a dejar aquí, pero simplemente me gustaría estimular el debate o supongo que ha generado un buen número de dudas o incluso, por qué no decirlo, pues de objeciones que serán ahora expuestas y que tienen que ver con esas causas, con esos fenómenos que han promovido el nacionalismo y con esos motivos que, independientemente de que como académicos o como estudiantes, que soy la mayoría aquí, pues compartamos, que no tenemos por qué compartir, sí que tenemos que tener una visión global, una visión histórica, una visión, si quieren, analítica y desapasionada del fenómeno. Decía Mark Twain que la historia nunca se repite, pero siempre rima. Entonces creo que una visión desapasionada, distanciada históricamente, distanciada cronológicamente del fenómeno, creo que nos puede servir muy bien para encuadrar esta realidad de los nacionalpopulismos y para intentar entender cuál es la nueva situación a la que nos pueden arrastrar. Muchas gracias. Bien, pues vamos sin pausa a comenzar el debate, siguiendo la estructura de la que nos hemos dotado desde el principio. En primer lugar, Lu González Vinuesa, como les anuncié anteriormente, se va a encargar de comentar la conferencia que acaban de escuchar, la ponencia que acaban de escuchar, y luego daremos paso al debate. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido impresionante. A mí particularmente me toca porque mi tesis es sobre el Brexit y la situación de los nacionalismos en Reino Unido, donde vivo y que me está tocando de lleno. Me lo has puesto muy difícil, porque además yo ya tenía escrito y traducido en inglés y en español toda la introducción de mi tesis sobre los nacionalismos, pero creo que lo voy a tener que reescribir. Es decir, aquí has soltado un montón de información maravillosa. Me ha encantado la metáfora de los cuadros, cómo has ejemplificado perfectamente las situaciones de esa evolución del nacionalismo. Me ha llamado la atención absolutamente lo que propones del diagnóstico de la situación, investigar los motivos y las razones, explorar la situación, entender las situaciones reales y los espacios y el pronóstico. Me ha llamado muchísimo la atención también cómo has diferenciado ese nacionalismo creciente, tanto de izquierdas como de derechas, los motivos que han llevado a que las izquierdas y las derechas se estén al final uniendo de alguna manera en ese nuevo discurso nacionalista. Y bueno, has hablado de las causas de esta reemergencia, como la recesión económica, la globalización, la inmigración, la sobreestimulación y la doble defección. Por lo tanto, vuelvo a repetir, has hecho mucho hincapié en cómo todos estos discursos de izquierdas y de derechas se están uniendo. Yo te preguntaría, porque quizá es también el ánimo que tiene mi tesis, es explorar las situaciones reales que estamos viviendo y también el pronóstico. Y yo añadiría también las soluciones a todo esto. En mi caso, yo creo que es importante hacer una plataforma de observación en distintos aspectos de cómo la ciudadanía vive las identidades, no solamente como ayer creo que proponían el tema de politizar más el tema para que las ideologías
encuadraran, enmarcaran esas tendencias de identidad. Yo propongo algo que creo, pero eso me recuerda un poco al adoctrinamiento. Entonces, yo propongo otro sistema más ascendente de observación por parte de la academia y de los investigadores, de ver qué es lo que la gente, qué es lo que la ciudadanía opina sobre sus propias identidades. En este caso, la identidad europea, y que esa plataforma de observación dejara a las instituciones o diera a las instituciones europeas toda esa información para que entonces las instituciones las diseminaran. Pero partiendo, me parece más democrático, partiendo de lo que la gente piensa de su propia identidad europea, que creo que hay mucha información ya. Y es lo que hace mi tesis. Entonces, te pregunto, para este tema de poder, pues enmarcar la identidad, promover la identidad como contrapunto a la identidad nacionalista, ¿se te ocurre alguna idea? ¿Podemos trabajar juntos? Toda la maravilla de gente que tenemos aquí y los profesores y gente de tu talla. ¿Podemos hacer algo? ¿Se te ocurre algo diferente? ¿Se está haciendo ya algo? Sí, muchas gracias por tus apreciaciones, tus observaciones y tu... No te puedo agradecer precisamente la pregunta, precisamente porque es muy complicada, porque yo no tengo una respuesta clara. Más bien, y esto sería la última parte de la intervención que no me ha dado tiempo a hacer, precisamente es esa siembra de dudas que yo tenía preparada. Porque una de las dudas precisamente que yo iba a revelar es precisamente aquella por la que tú me preguntas. Creo que el fenómeno del nacionalpopulismo actual en Europa pone de manifiesto, entre otras muchas cosas, la contradicción en términos de la propia esencia de la democracia y de las propias construcciones pretendidamente o progresivamente democráticas, macronacionales, como la propia Unión Europea. Hace, por ejemplo, ese deseo de democratizar el proyecto de despotismo ilustrado que es la Unión Europea, de hacer, como dices tú, bajar a la sociedad, intentar llevar la buena nueva al pueblo, intentar preguntar al pueblo, pero es que cuando se le pregunta a veces no nos da las respuestas deseadas. Bueno, en el caso que tú conoces mucho mejor que yo, por poco margen no ha dado una respuesta que podemos estimar deseable. Es decir, que esa dicotomía entre la idea de la democracia representativa, de esa democracia con unas cercas más o menos bien delimitadas, con una capacidad prescriptiva de determinadas élites, a veces se intenta depurar, se intenta mejorar, se intenta acercar a la voz del pueblo, pero es que muchas veces el pueblo no da, por desconocimiento, o, como dirían los propios movimientos nacionalpopulistas, por buen sentido popular y por una reacción legítima, yo ahí no entro, pues dan unas respuestas que el referéndum, ayer se habló mucho del referéndum sobre la Unión Europea en 2005, en un país clave, en uno de los motores de la Unión Europea, como es Francia, y luego Holanda, bueno, pues que descabalgaron todo ese proceso. Es decir, que la democracia es un enorme invento, un invento muy bueno, pero es un arma de doble filo y es un fuego con el que muchas veces las instituciones, sobre todo macronacionales como la Unión Europea, tienen que jugar, tienen que depurar, pero tienen que asumir, y de hecho están siendo conscientes de los riesgos. Incluso ayer, a esta misma hora, uno de los grandes mandatarios de la Unión Europea, él mismo reconocía las debilidades de ese concepto democrático. Y por otra parte, también tu pregunta me revela otra duda de las que yo tenía también. El fenómeno de los nacionalpopulismos actuales nos está revelando que estamos ante una marejadilla muy ruidosa, pero de poco recorrido, de poca viabilidad, o precisamente estamos ante una reemergencia que tiene visos de continuidad. Es otro de los grandes dudas que yo pretendo compartir contigo y con todos vosotros. ¿Estamos ante una verdadera resurrección o ante el simple canto del cisne? Saben ustedes lo que decían los griegos del cisne, ¿no? Que es un animal que desafina constantemente, pero justo antes de morir hacía un canto bellísimo. Daba, por decirlo de alguna manera, el do de pecho. A lo mejor el nacionalismo, precisamente sabiéndose a punto de ser diluido, de que desaparezcan las identidades en las que apoya su discurso político, precisamente esté dando el último coletazo.
Por el momento no parece que se trate del último coletazo, porque está llegando al poder, condicionando, marcando las agendas de otros partidos políticos, y si está a punto de morir, la verdad es que lo disimula bastante bien. Por tanto, esa es otra de las dudas que tengo yo. Por tanto, la relativa a las virtudes casi anfetamínicas que demuestra tener el nacionalismo, que sigue galvanizando y movilizando a las poblaciones como siempre lo hizo, en contra de lo que parece el rumbo natural que van tomando las cosas, globalización, supranacionalización, etcétera, etcétera, y ese segundo elemento relativo a la democracia. Una última, y con esto me callo, una última anécdota que reflejaría muy bien esa fragilidad y ese fuego que tiene contenido el propio ejercicio democrático. Los periódicos digitales, desde hace algunos años, por ejemplo, pues después de cada noticia abrieron la posibilidad de que la gente comentara la noticia o diera su opinión sobre el fenómeno reflejado. En poco tiempo decidieron muchos medios de comunicación precisamente cerrar ese sistema, desdemocratizar, si me permiten el palabra, ese asunto, porque yo creo que se podría llegar a una ley matemática a la que les invito. A partir del tercero y cuarto comentario de cualquier noticia, los comentarios ya no son sobre la noticia, sino que son enfrentamientos entre los propios opinantes, entre los propios participantes. Metáfora, si quieren, un poco parcial, burda y simplona, pero creo que contiene un elemento de realidad sobre la dificultad que tiene el pasar de una democracia controlada, elitista, despótica en el sentido ilustrado, y una democracia asamblearia, de base, transversal y horizontal. Muy bien, pues me estaba recordando este debate, las viejas pretensiones de los marxistas, que decían que el poder era lo más importante. Pues iban a tener razón, porque lo que es hay una pugna por el poder que todavía no se ha dirimido, no se sabe quién va a ganar, y esa toma del poder exige muchos mecanismos. Uno de ellos es los movimientos nacionalpopulistas, otro lo que vamos a ver a continuación a través de la desinformación. Por tanto, vamos a abrir el turno de preguntas. Levantáis la mano y allí hay una, aquí dos, alguna más, tres, una última. Bueno, pues ya está. Adelante. Y cuatro. Venga. Buenos días. Identifícate. Buenos días, soy Víctor. Vengo de hacer estudios europeos y vecindad en el Colegio Europa. Le agradezco mucho la ponencia porque ha sido muy interesante, pero me gustaría saber si puede desarrollar un poco más otros nacionalismos que existen en Europa y que no han estado reflejados tan claramente, y que creo que pueden jugar un papel, o que están jugando un papel muy importante a la hora de precisamente apoyar la construcción europea. Y aparecían en el mapa como puntos verdes, y lo he visto bien, estoy un poco atrás, pero como puntos verdes, especialmente en Irlanda. Me estoy refiriendo a Irlanda, me estoy refiriendo al caso del Partido Nacionalista Escocés, o, por ejemplo, al rol que jugó durante muchos años el PNV en el desarrollo de un debate europeo. Me gustaría saber si puede desarrollar un poco más sobre esto. Sí, efectivamente, claro, dado las limitaciones de tiempo, pues no podía... No muy larga la respuesta. No podía desarrollar este asunto, sería objeto casi de, no ya de otra conferencia, sino casi de un curso de doctorado, ¿no? Simplemente diremos que los nacionalismos, los llamados nacionalismos periféricos, independentistas o los nacionalismos sin Estado, efectivamente han manifestado, en general, una posición distante, cuando no antagónica, a la de los nacionalpopulismos de Estado, por cuanto, casi por mera reacción, porque pensemos, por ejemplo, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, en el caso de los católicos norirlandeses, de los escoceses o incluso de los catalanes, que ellos no condenan el proceso de construcción europea. Pero fíjense ustedes, esto también nos pone de manifiesto, como hablaba ayer con un compañero, precisamente la importancia, por qué sigue siendo tan importante tener un Estado. Sí, yo quiero construir la Unión Europea, pero yo siendo Estado. Porque si tan importante fuese para esos nacionalismos fundirse en la Unión Europea, bueno, ya van en el vagón de sus respectivos Estados a los que denigran o odian. No, pero quieren construirlo con un sitio en Europa, directo, al mismo nivel que cualquier otro país. Por lo tanto, ahí
una complicación en el caso de los llamados nacionalismos periféricos o micronacionalismos, porque tienden a ser partidarios de la construcción europea, pero al mismo tiempo quiebran uno de sus principios fundacionales, que es el de que la construcción europea la tendrían que ejercer los estados ya constituidos. Por tanto, ahí hay un doble lenguaje, ¿no? Es decir, queremos construir una cosa común, sí, pero desde una pluralidad mayor de la que ya existe. Sería objeto de un debate muy interesante, sin duda, pero bueno, simplemente dejo ahí esa pincelada. Muy bien, vamos ahora a dar paso a las preguntas, las tres en conjunto que quedan, y luego contestas a todos también, ¿vale? Adelante, por aquí. Sí, primero por alusiones. Creo que es conveniente aclarar que la politización en democracia no puede ser adoctrinamiento, porque es una acción política en la que todos los ciudadanos estamos llamados a participar, a crear esos marcos discursivos. Sí, claro, es muy discutible. Si no, no sería politización democrática. Pero sobre todo quería intervenir para comentar dos temas. El primero, el uso del tiempo lineal. Los politólogos, cuando comenzábamos a estudiar la democracia, muchos asumíamos que había una evolución de gobiernos autoritarios a democracias, se producía la transición y luego la consolidación de la democracia. Y ese régimen democrático, pues siempre en principio iba a más, los ciudadanos ganábamos derechos, participábamos en mayor medida, etc. Pero esto no es real. Las democracias son frágiles. Hay un ensayo, un libro reciente traducido a castellano de los profesores Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, en Ariel. Entonces, esto no es nada nuevo, tanto en América Latina como en Europa. En los años 30, en la década de los 70, etcétera, se han producido procesos de desdemocratización que tienen que ver, pues, con esos hiperliderazgos, con la falta de respeto progresiva a la separación de poderes, etcétera. Simplemente esta reflexión: la democracia no es un punto final. Todas las democracias son frágiles y en la situación actual el debate es la relación, entiendo, entre globalización y democracia. Democracia y globalización. Y yo no sería tan pesimista, porque también tenemos muy buenas noticias. Sin irnos mucho más lejos en Europa, al final, pues la Unión Europea está monitorizando y está poniendo frenos a ese proceso de deterioro de la democracia en Polonia, en Hungría, etc. Y en general a nivel global tenemos muchos más datos y controles sobre el respeto de los derechos humanos, sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre corrupción, etcétera, para todos los países, y más controles que evitan un deterioro más rápido y con consecuencias mucho más graves del Estado, el funcionamiento de la democracia en el mundo. Nada más. ¿Puedes hacer la... bueno, estupendo. Es una reflexión más que una pregunta. Bueno, pues a continuación, por ahí atrás estaba la tercera. Sí. Está encendido, sí. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al profesor por su exposición. Bueno, siguiendo un poco con el símil histórico, ¿no?, que también tiene cabida en esta conferencia, a mí me parece como si Europa fuera Sísifo, ¿no?, que subiera la colina, ¿no?, y tuviera la piedra del nacionalismo, ¿no?, y cuando pareciera que la va a echar fuera, ¿no?, pues se le vuelve a caer, ¿no?, y vuelve a empezar todo, ¿no? Entonces, no sé, me da la sensación de que parece que cuando llegábamos, ¿no?, a ese momento en el fin de la historia, ¿no?, en el que Europa iba a ser capaz de expulsar estos problemas, pues no, vuelven a empezar. Entonces usted ha hablado de identidades, ¿no?, y de cómo la gente en época de incertidumbres pues se refugia en identidades ya conocidas, ¿no?, en este caso el Estado-Nación. Entonces mi pregunta es ¿cómo sería capaz Europa de expulsar esta piedra del nacionalismo? ¿La solución vendría por la creación de una identidad colectiva europea que se vea reforzada por una estructura material que esté cohesionada? Es decir, que se cree una identidad en la que todos los europeos creamos que nuestros intereses vienen coaligados necesariamente por los intereses de otros europeos. O, sin embargo, nos tenemos que conformar y ser como Sísifo, ¿no?, que al final nos tenemos que conformar que siempre se nos va a caer la piedra, ¿no?, y que vamos a estar así continuamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La última, por aquí.
Bueno, hola, muchas gracias. Yo soy Isabel Otero, vengo de la Universidad de Salamanca a hacer un máster de estudios de la Unión Europea y mi pregunta va sobre todo relacionada también con lo que ha dicho mi compañero Salvador, porque creo que en la Unión Europea ha habido muchos avisos de lo que venía. O sea, si nos ponemos en los años 90, que fue el gran auge de la extrema derecha en realidad en Europa, cuando llegaron al poder, por ejemplo, bueno, con coaliciones como el FPO en Austria, o como cuando el Frente Nacional llegó al poder, o el Fidesz llegó en el 98, aunque eran muy moderados, no era lo mismo que ahora. Creo que hemos tenido muchos coletazos y realmente estamos viviendo algo que se veía venir. Entonces, mi pregunta va sobre todo en cómo afrontará la Unión Europea esto en un futuro, precisamente porque, bueno, como dice él, ¿qué podemos hacer? O sea, crear una identidad y aceptarlo, y decir, bueno, es que esto va a pasar en estos países, o vamos a seguir con la misma dinámica, porque el problema de la Unión, bueno, el problema no, de hecho es la solución, es que es el salvaguarda de la democracia. Entonces, el problema que tienen muchos de estos gobiernos cuando llegan al poder, que es lo que estamos viendo en Hungría o en Polonia, es que se saltan el Estado de Derecho y van en contra de los valores fundamentales del artículo 2. Entonces, la Unión Europea tiene que resignarse y modificar la manera en la que está atajando estos problemas con el artículo 7, con el 248, o tenemos que hacer algo al respecto para poder salvar de alguna manera el proyecto europeo. Gracias. ¿Está encendido? Sí. ¿Está encendido el micrófono? Bueno, creo que el sentido de las tres intervenciones que ha habido básicamente es muy similar. Es decir, son las dudas. Veo que he conseguido mi objetivo, he sembrado dudas, no he dado ninguna respuesta con respecto a este asunto. Yo no tengo una respuesta clara, más bien puedo tener pues intuiciones a la vista de lo que ha pasado a lo largo del periodo histórico del siglo XX principalmente. Creo que lo único que cabría sería hacer una combinación de dos vías simultáneas y que no se excluyen. Una, aceptémoslo y digámoslo claramente, es una restricción, entiéndaseme, sé que esto se está grabando, una restricción de facto de alguno de los grandes principios liberales democráticos tan preconizados. Al final se ha dicho, hay una palabra, no sé si es un lapsus freudiano, se ha dicho que la Unión Europea está monitorizando determinados procesos. Claro que sí. Es que por una parte se está diciendo que hay que acercar la democracia a la gente, que hay que hacerla mucho más plural, pero como decía hace un rato, pues a veces los resultados de las consultas no arrojan el sentido esperado o deseado por determinadas instituciones. Por lo tanto, me temo que sí, que habrá que hacer, como se dice en el buen sentido, pedagogía, es decir, léase propaganda, es decir, convencer por la vía ideológica, fabricar una identidad nueva. Esto no es nada nuevo en la historia. Las identidades de los Estados-nación son también construcciones a partir de procesos que se dieron a partir del siglo XIX. De hecho, otra de las dudas que me generaba a mí este asunto cuando reflexionaba sobre ello es que no estaremos ante una reacción similar, los nacionalpopulismos de los estados, Hungría, Polonia, etcétera, actualmente, muy parecida a la que se dieron en el interior de los estados-nación cuando estos se construían en el siglo XIX. ¿No estaremos, permítaseme la exageración, ante nuevos carlismos? Sí. Nuevas reacciones, y que al final, más o menos, y en líneas generales, salvo excepciones, como la española, por ejemplo, pues han arrojado resultados bastante satisfactorios. Es decir, que a pesar de los pesares, de las resistencias, a veces muy furibundas, pues se han ido construyendo identidades colectivas. Por una parte, por tanto, esa relativa monitorización de la que se hablaba actualmente, le hace propaganda, pues sí que ha tenido efectos. Pero, enlazando con la pregunta de Sísifo que se me hacía un momento, también pues creo que al lado, o incluso con más importancia que esa labor de creación de un entorno cultural simbólico homogeneizado, una cultura común europea que hasta ahora no ha, digámoslo claramente, pues no ha surtido grandes efectos, yo creo que la solidaridad de facto, la solidaridad por los hechos, la unión a partir sobre todo de los hechos reales, de los hechos materiales, acaba teniendo efectos más positivos. Y de hecho, y con esto termino,
uno de los grandes motivos de la resurrección de esos movimientos nacionalpopulistas de resistencia a la globalización y a la construcción europea precisamente viene de la gran recesión y de los efectos deletéreos, en algunos casos, que ha tenido el capitalismo financiarizado y globalizado. Por tanto, creo que una mejora de la situación económica hará descender ese cierto suflé nacionalista en el que vivimos actualmente. Bueno, pues muchas gracias. Damos por concluida, por tanto, esta sesión. Inmediatamente comienza la siguiente, ¿vale?